Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. No soy el auto que tengo, la camisa que compré. No soy mi trabajo, mi casa. No soy este cuerpo, las deudas que tengo, la guita que gano. No soy mis hijos, mis padres. No soy este poema, mis huellas dactilares, estos ojos que miran. No soy mi cara, que la tengo de regalo, que cambia con los años. Se ilumina, se oscurece, se moldea con el sol. No soy la mirada de los otros sobre mí. No soy la mirada de mí sobre mí. Soy la anécdota detrás del nombre que me dieron. Soy una esquina descarnada de mi barrio. La sorpresa que tuve al escuchar algunos versos. Una música que aún suena para adentro. Soy el amor, el desamor, las noches estrelladas cayéndose al piso. Soy la luna perdiendo peso. Soy mi propia muerte, mi única vida. Soy el recuerdo de un recuerdo de alguien que olvidó. Qué lindo y qué pedazo de texto, chabón. Bueno, qué lindo. 10ª temporada. Gracias, y querido. que poder arrancar con un poema así, qué lindo. De otro lado, Nicolás Auger, no voy a decir nada. Voy a contar solo una historia y después voy a pedir que se presente él. Nico es uno de esos tipos que yo sabía de su existencia, la verdad es esto. Y en los últimos tiempos, quizás una de las tantas cosas que haya que agradecerle al desquiciado, dicho con todo respeto, el que nos gobierna, dicho con todo respeto, creo que fue esto de que nos fuimos hermanando con mucha gente, que nos fuimos juntando y encontrando con mucha gente. Y Nico es una de estas personas que en estos últimos tiempos apareció y me permitió empezar a conocerlo desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de militancia del arte, desde el lugar de poeta, desde el lugar de que estas cuestiones de los algoritmos me lo empiezan a ofrecer mucho más seguido. Y bueno, nada, y en este hermoso recorrido encontré a un tipo de estos que tiene una hermosa historia de contar, pero tiene también grandes textos que compartir. Así que con Nico compartimos algo que tanto él como varios poetas están llevando adelante con mucho amor, con mucha convicción y con muchas ganas, que es un colectivo de poetas que a través del arte se están tratando de manifestar en contra de esto. Y cuando digo esto es mucho, es todo esto que nos está pasando. Y que tuvieron la brillante idea de armar una antología literaria que de alguna manera se convierte en una crónica poética de estos tiempos que estamos viviendo, que se llama PNU, Poesía, Necesidad de Urgencia, y que salió y que se presentó el 22 de marzo, y que a partir de ahí se está moviendo de una manera muy horizontal, algo que a muchos, como yo, que vengo de militancia de muchos años, la horizontalidad a veces no nos es tan afín. Y nada, y la verdad que por eso digo esta cuestión de hermanarnos, ¿no? Creo que en estos tiempos este tipo de proyectos, este tipo de trabajos, este tipo de
de cuestiones de coherencia, de poner, no simplemente de escribir, sino ponerle el cuerpo al texto, son cosas que voy a querer mostrar en este recorrido de esta 10ª temporada. Así que por eso la presencia de Nico acá con nosotros. Nico, hermano querido, hermoso tenerte. Te saludo primero y ya después arrancamos con el programa. Qué lindo. Contanos qué hay de otro lado de esa ventana y dónde estás. La pongo medio a propósito para cancherear, ¿viste? Sabes que hace unos casi 20 años me vine a vivir a la Patagonia y por esas cosas de la existencia, ahora estoy en un lugar que se llama Los Cipreses, cerquita de la ciudad de Trevelin, en la provincia de Chubut, ¿no? Estoy en la cordillera chubutense, acá cerca del límite con Chile, en un lugar fantástico. Vivo en el campo, básicamente. Lo más alejado del campo que hay acá es la señal de internet que nos está comunicando ahora. Nací en un pueblo del norte de Santa Fe que se llama San Justo, hace casi 47 años. Viví muchísimos años en Rosario, desde muy chiquito, con mi familia. Y bueno, estoy terminando acá hoy. Eso para hablar geográficamente. ¿Y quién es Nicolás Hauser? Qué preguntita que me hace, querido. Es domingo a la mañana. Es muy temprano. Tuviste 6 días para pensarlo. No, toda una vida. Es uno más que anda por ahí con algunos intereses, con preocupaciones, con necesidades, uno más del montón, ¿no? Ni más ni menos que eso. Siempre con cierta necesidad, muy chico, de armar textos, de escribir, con cierta sorpresa, con algunas lecturas infantiles que me han impulsado a siempre estar alrededor de la literatura. También de la música, soy músico también. Pero la literatura es algo como que es una compañía cero, ¿no? Siempre me pareció algo muy llamativo, muy atractivo. Soy más que un escritor, soy un lector muy, muy voraz. Y eso, bueno, la idea es que eso se note en la escritura también. A mí me gusta, como yo suelo decir, que me gusta que cuando leo a alguien me gusta ver cuáles son los huesitos y los músculos que arman el texto. ¿Qué se ve ahí atrás? ¿A quién se ve? ¿A quién leyó que estoy leyendo yo? Poner muy presente, tener muy a flor de piel la raíz de lo que uno lee, saber. Porque me ha pasado también con textos que no me llaman la atención justamente porque los veo como sin raíces, ¿no? Me gusta ver esa vuelta, a dónde tiene los pies parados el que escribe. Y uno trata un poco de hacer eso. Yo soy un creyente de que cierto núcleo del poder se concentra en las palabras, que las palabras tienen la capacidad de generar realidades, para bien y para mal. En la disputa por el poder está la disputa por quién tiene la palabra. Eso siempre me pareció que es así, me parece muy, muy visible. Haciendo un breve análisis de algunas cositas. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner decía que era parte de una generación diezmada, y poquísimo tiempo después había 1.200 genocidas en Cana. Y eso me parece a mí que es sobre todo la capacidad que tiene la lengua de instaurar una realidad diferente y de generar hechos concretos. A mí eso siempre me pareció muy interesante, sobre todo pensando que estamos hechos de lenguaje. Algunos dicen que somos
polvo de estrellas, algo así. Yo creo que no. Probablemente químicamente, capaz que sí, pero yo creo que estamos hechos de lenguaje. Somos lo que simbolizamos, somos lo que hablamos, somos lo que decimos, generamos la realidad con palabras. Eh, no hay otra manera de pensar cómo uno anda vivo por acá, si no es a través de las palabras. Por eso me pareció siempre muy interesante el laburo del escritor. El escritor genera realidades, genera saberes, eh, genera, genera belleza también, genera una estética, genera historia. Es muy, siempre me pareció muy interesante. Estamos anudados a las palabras y no hay manera de desanudarse. Y yo trato de explotar ese lado lo más que puedo, lo mejor que puedo también. Tantas cosas. Tengo 550 cosas a partir de lo que dijiste para preguntarte. Pero voy a empezar al revés. Somos tanto palabras, ¿no? Que pensamos palabras. Y casi que sentimos palabras, ¿no? Y entonces digo, en estas pequeñas cosas, y voy a aclararlo porque seguimos siendo una radio. Radio Trend Topic sigue siendo una radio, más allá que a veces cuando entramos a las redes ponemos la imagen, que siempre nos ayuda, y es llegar a otro tipo de compañía, ¿sí? Cambiamos el oyente por el seguidor en las redes sociales, claramente. En la radio seguimos siendo oyentes. Entonces voy a hacer todo este prólogo para decir, y para contar, ¿no? Para el que no está viéndolo, Nico en este momento, estamos grabando este programa un domingo, y Nico está sentado con su mate, con su termo, atrás una hermosa, un recorte de una hermosa ventana que nos permite fantasear un poco con la Patagonia, y el tipo tiene un buzo en donde están las Malvinas de un lado y el escudo de News del otro. Entonces digo, nosotros pensamos en palabras, y cuando vemos eso, vinculando con algo de los conocimientos que podemos llegar a tener, podemos inferir que el tipo nació en Santa Fe, podemos inferir que el tipo se compró ese buzo porque aparte hay una identificación, ¿no? Que tiene que ver con un reclamo que por estos tiempos va por otro lugar, a nivel nacional, ¿no? Esta cuestión de las Malvinas en Argentina. Entonces digo, hay palabras, aparecen ahí, aunque él no esté hablando, hay una identificación, ¿no? Entonces somos palabras, y coincido totalmente, y si vamos a ver imágenes que aparecen ahí también, y que después le vamos a preguntar qué vinculación tiene con el tango, digo, y estas cuestiones que pasan, ¿no? Entonces mi pregunta por este lado es, que estoy cambiando, porque en realidad yo solía preguntar por la identidad, y ahora estoy cambiando, la CAM me está cambiando. Y entonces pregunto con qué te identificás, más allá de News, más allá de tu vinculación con la música, ¿con qué te identificás? Es una pregunta complicada, insisto, para un domingo a la mañana. Pero por ejemplo, no sé, yo soy muy maradoniano, si querés algo así en lo plástico. Sí, claro. Soy peronista. Este buzo lo hizo la Peña Leprosa 17 de octubre, ¿no? O sea, está las Malvinas, está el escudo de Newell y atrás está Perón con las manos levantadas. Soy kirchnerista, pero más allá de las etiquetas partidarias, soy alguien que cree que el mundo se puede cambiar y hay que cambiarlo, y es un deber hacerlo, no, más allá de la etiqueta. Soy un hombre de familia, tengo 2 hijos hermosos, tengo una compañera acá divina. Entre el arte es algo que me hace también lo que soy, la música, la literatura, las bellas artes. Me gusta trabajar en la tierra. Acá tengo que cortar leña, en la casa se calienta leña, tengo una motosierra, corto leña, hacho leña, o sea, me gusta andar por el campo juntando hongos de pino, por ejemplo. Esa es una
no sé qué es lo que uno lo identifica. Yo siempre pensé que quería vivir en un lugar que me gustara vivir. Yo vivía en una ciudad donde, por ejemplo, yo siempre lo cuento, corría la cortina de la cocina y había una pared de ladrillos atrás. Rosario es muy difícil, en las ciudades grandes es muy difícil vivir sin volverse loco. Entonces yo me autoexpulsé. Yo soy parte de una tradición un poco contraria a la de la que vengo. Mis viejos fueron imantados por la ciudad, lo que es una migración interna que sigue existiendo y creo que cada vez peor. Revertí ese designo de esa migración y me vine para lugares más lejos, salí de los grandes lugares. Me parece que es un acto de salud en ese sentido. Y de búsqueda. En el centro de todo está la idea de búsqueda, en el centro de lo literario, en el centro del estar vivo, en el centro de asumirse también como consciente de la propia muerte. Hablo con muchos compañeros que escriben, que pintan, y la pregunta de por qué se hace lo que se hace es porque sabemos que en un momento nos vamos a morir. Hay una idea de que por ahí algo sobrevive, si se quiere, dejando algo, ¿no? En el lugar de estar. Puede ser lo que sea, la planta, el árbol que uno plantó, los hijos. Los hijos pueden pensarse como de una manera de sobrevivir. No esquivarle a esa pregunta que me incomoda mucho y que me parece que hace mucha falta poner siempre arriba de la mesa, ¿no? Ser consciente de que se termina sería interesante, es interesante como motor de otras posibilidades. Eso también me identifica mucho eso. Y ser consciente también de a la clase a la que uno pertenece. Estoy hablando de clases sociales. También no se pueden pensar como se pensaba hace 100 años el tema de clases sociales, pero nunca perder la raíz de lo que uno es, de lo que uno fue, de donde uno viene. Eso me parece que es importante. Y de eso hablamos hace un ratito con relación a los textos. Yo sin haber leído a Roberto Arlt, a Rodolfo Walsh, a Paco Urondo, yo no podría haber hecho nada, no podría haber escrito prácticamente nada. Reconocer eso en los mismos textos me parece que es un acto es un acto también de identificación y de volver a poner arriba de la mesa quiénes son los maestros en algún punto de nosotros, ¿no? Sin Raúl González Tuñón, sin Haroldo Conti, sin Joyce, sin Cortázar, sin Proust, sin Borges, ¿dónde estaríamos nosotros? Estaríamos en cero. Reconocerse parte de una línea profusa de gente que estuvo antes que nosotros haciendo este laburo y sentándose, que me parece un acto un acto obligatorio también y un acto de identificación que es muy positivo. Qué lindo es escucharte, pibe. Saca otro texto, dale. Lee otro. ¿Otro más? Sí, claro. Bueno, ya estamos hablando de por qué necesidad de urgencia. Voy a leer el texto que escribí para esa hermosa experiencia que hicimos con Gustavo Tizoco, con Silvia Cirilo, con Nora Coria y con Lenny Pereiro. Los 5 estuvimos ahí atrás de eso. Que se los voy a contar. Nos pueden contactar a varios de nosotros, si lo quieren también tener. Se los podemos llegar a pasar, pero también está alojado, y eso después lo va a decir Nico, si quiere lo puede decir ahora. Yo creo que son estas manifestaciones son necesarias, ¿sí? Creo que es muy importante, no simplemente como una cuestión de expresión, sino como una cuestión de invitación, porque estos textos también invitan a mirar la realidad desde otro lugar y con otro cristal, ¿sí? No todo pasa por una pantalla informativa. La realidad se puede atravesar por muchos canales. El arte es uno de ellos. Y el arte jamás puede separarse de una declaración política. Amar es un gesto político. La amistad es un gesto político.
Vivir en comunidad es un gesto político. Ignorar o reconocer al que está al lado es una decisión política. Y esta, obviamente, esta antología también es un gesto político que nos va a invitar a mirar distinto, o al menos por los ojos de otro, también. Pero de otros que esta realidad les duele. Entonces me parece que es muy interesante. Perdón, me fui al carajo, Nico. No, por ejemplo, ese texto barajamos una serie de ideas para armar entre poetas resistiendo, que se llama el grupo así que hemos armado, hay como 250 poetas. Pensamos que en un principio la necesidad era decir a ver qué pasaba, qué nos pasaba con lo que estaba pasando después de la asunción del presidente. Y se dio que llegaron como 100 textos en breve tiempo, y como que pescamos que había una necesidad de expresarse al respecto. Y salieron cosas muy interesantes, y la verdad que yo conocí poetas muy piolas adentro, entre uno de esos fuiste vos. Bueno, y yo escribí este texto pensando un poquito en el amigo César Vallejo. Venga. Se llama Esperanzas. Ya no tengamos pena, dice César Vallejo en un poema de Trilce. Otro hombre pasa con un pan al hombro, se parece al crucificado, arrastra las ruinas del país que crece a su espalda. Asoman sus ojos los fuegos de lo que vendrá. Un pibe lo sigue delicadamente sobre cada una de sus huellas. Va con la mirada alta hasta donde algo brille y solo sabe dos cosas: que sus huesos un día llenarán un pozo, y que el verdadero milagro no está en multiplicar panes y peces, sino en compartirlos. Hermoso. Hermoso. Sí. Esta cuestión de los milagros, ¿no? Esta cuestión de entender esa finitud y extenderse, digo, este poema casi que resume este tramo de charla que tuvimos. Sí, ¿viste? Hay como, algo ahí. Es como, Y aparte, yo siempre te marco eso, ¿no? Uno lo pone a César Vallejo a propósito. O sea, como marca, hay que marcar que ellos están ahí, ¿no? Sí. Eso me parece que también es una punta a pensarla. Obviamente que no siempre hay que ser tan explícito con la cuestión, pero que se noten los huesitos de lo que uno es, digamos, que estén ahí. A pesar de que yo, digamos, coincido con que el autor no tiene que estar en los textos. Yo creo que esto, ahora que estamos hablando nosotros, bueno, obviamente se queda relacionado con la imagen que va a tener de uno y qué sé yo, pero yo creo que la literatura hay que leerla olvidándose del autor. La literatura misma, el texto mismo y la relación con el lector tiene que generar ahí la chispa, no tanto saber quién es el autor. Yo creo que el autor no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es lo que escribe y la relación que hace con el que lee. A mí eso me interesa mucho. Me ha tocado, sin querer ser malo, ¿no? Pero hay gente que por ahí explica sus textos antes de leerlo, por ahí merece una explicación, por ahí sí lo merecen, pero yo creo que hay que dejar que funcione la relación entre el lector y el texto. Es ahí donde se da la poesía, no se da antes. Uno escribe, pero el resultado está en el otro. Uno escribe, por supuesto, sin pensar tanto para quién, ni para qué, ni a quién, sino que sea como sea, uno necesita en algún punto que la poesía se produzca en ese otro lugar del que uno no sabe nada. Y lo ideal es que el lector tampoco sepa nada de uno, porque no es necesario el dato. Yo digo, he asistido a talleres a lugares donde me contaban los problemas de alcohol que tenía Raymond Carver, y a mí eso no me servía para nada. A mí me servía leer sus poemas y disfrutar de sus textos. Tiene muchos cuentos, pero sobre todo me gustaron mucho los poemas. Y a mí no me interesaba que el tipo era alcohólico. No me servía en absoluto. Yo leía el texto y el texto me daba una felicidad desbordante. Digo, en ese sentido estoy de acuerdo a que el autor
no esté como, creo que lo planteaba Roland Barthes, o creo que ya se venía planteando hace muchos años, pero no aprendimos mucho de eso. Creo que hablan de la muerte del autor. Sí. Y Roland Barthes habla de generar una teoría de la lectura, más que una teoría de la escritura. Eso me parece muy interesante a tener en cuenta. La poesía es un acto que se da en lugares desconocidos para uno, que manda sus textos como papelitos adentro de una botella a que caigan en quien caiga. Y ahí es donde está en algún punto ese pequeño milagro que es la literatura, que es la poesía. El encuentro con el otro, dejando un misterio de fondo, ¿no? Totalmente. Otra vez, así como catarata de cosas en la cabeza. Esta historia hablabas de la muerte del autor, hace cosa de 20 años los chicos de la editorial Crack habían sacado un libro, Cerdos, y en ese Cerdos era una antología de textos en donde los autores no firmaban. Y aparecía esta construcción de la escritura colectiva, ¿no? De la escritura como la escritura misma, como emergente dentro de un contexto, de una realidad que donde el autor ya no importa, lo que importa es el texto en sí mismo. Y así al todo también me pongo a pensar en esta historia de el autor tiene que estar lo menos posible, ¿no? Es como cuando transitamos y caminamos un bosque, que nuestro paso se vea lo menos posible, quede de nuestro registro por ese bosque, de nuestro tránsito por ese bosque, que nuestra marca no sea lo más importante ahí. Pero también hay una mirada política en donde está esta construcción, digo, siempre hay un yo, ¿no? Entonces está el yo, que es el que necesita decir yo, Leandro Murciego, en donde también yo tengo textos que digo, ojo, de hecho escribí hasta uno hace muy poco, que es me llaman Leandro. Digo, me llamaron Leandro. Sí. Pero lo que digo es... Sí, pero igualmente alguien que no te conoce y lo lee... Es otro. Es otra cosa lo que exactamente. lee. Y se produce otra cosa. Y entonces, es eso que está diciendo Nico. Eso, es esa construcción de ese yo colectivo, ¿no? Digo, hay una construcción de un yo colectivo que podemos hacer, en donde el lector se puede sentir incluido. Y entonces ahí de vuelta aparece la mirada política. Sí, claro. Incluso volviendo al tema de las raíces y de lo que uno, a dónde uno está parado con respecto a sus antecesores, si quiere. A ver, yo discuto esta cuestión porque me parece muy interesante, porque sí, ser parte de un colectivo realmente, y además porque creo que hay mucha gente que está escribiendo para que en un momento Netflix le haga una serie. A mí eso realmente, y uno lee eso, me ha pasado con escritores de mucha venta, y vos decís, loco, estás escribiendo para que alguien haga una película con tu texto, no para meterte en la historia de la literatura. Y a mí eso me espanta. No me espanta, o sea, se me cae el libro de las manos y sigo y vuelvo a Raúl González Tuñón, o me voy con la compañera Estela Sanlungo, que escribe unos textos tremendos. Digo para ir poniendo en alturas iguales a gente muy importante y muy interesante. Hay un tema con el ego, obviamente, en todas las artes, en todos lados. Y más hoy con la avanzada individualista, salir de pobre y pegarla con algo. Pero donde se pierde mucho de la cuestión intrínseca del arte. Se pierde mucho la calidad de las cosas que se leen, cuando hay esa idea detrás de la cabeza. Yo en algún momento planteaba que hay que militar la inutilidad del arte, pero la inutilidad en el sentido que no dé utilidades. Eso no quiere decir que uno viva hambreado toda su vida, obviamente. Yo quiero que los poetas coman bien, sin duda, pero plantear algo que no dé utilidades es muy jodido para el sistema. Juan Gelman dice en uno de sus poemas, en Corea Way, toda poesía es hostil al capitalismo. Esa hostilidad es intrínseca al arte. Podría ampliar esa cita a mí. Toda cuestión
de creación artística es incómoda para cualquier tipo de sistema, sobre todo para el capitalismo, porque no da dinero. Y a mí me pasa, me da mucha gracia, porque vas a cualquier librería y tenés 100.000 libros y tenés 500, con mucha suerte, de poesía. O sea, la poesía es invendible. No se vende, pero por motu propio, por cuestiones de mercado, porque no tiene valor de cambio. Porque es en ese sentido, es como el extremo del arte llevado a las estanterías. Esto es un tema que a mí me parece interesante, pero yo creo que en el sentido de generar un arte, no un arte puro, en un Parnaso elevado, en la cima de la montaña, no. Es un arte que no tiene detrás, que la búsqueda que tiene es estética, es política y no económica. Me parece que hay que pensarlo eso, porque realmente leí algunas cosas que dije, este muchacho la quiere pegar y quiere salir de pobre, lo cual uno lo entiende como estrategia de vida, pero en la historia de la literatura parece dejar de pertenecer a ciertas líneas que a uno le interesan. Sí, ¿no? claramente. Sí, claramente. Igual, sabés que hay cosas que creo que en algún momento vamos a tratar uso en plural, voy a tratar de generar como a lo mejor espacios de diálogo que tienen más que ver con algunas discusiones que nos atraviesan, que me parece que son necesarias para replantearnos también esta actividad de la escritura. Y a lo mejor a través de un eje poder convocar a 2 o 3 autores y charlar, ¿no? Pero digo, hoy la idea es compartir un rato con Nico. Pero digo, acá tiró como un montón de puntas como para charlar. Y de hecho, por ejemplo, a mí lo que me surge es, yo quiero romper con 3-4 guetos, por ejemplo, ¿no? Y estos 3-4 guetos tienen que ver con, por ejemplo, la idea de el don. Los que vienen con el don. Sí. Acá hay que laburar. Genial. Hay que laburar, claro, punto 1. Punto 2 es esta historia de se labura, se aprende, se labura. Y el trabajo es es leer, aprender, es trabajar, es leer, aprender, trabajar, es ver resultados. Y hay un montón de cosas que pueden formar parte de ese proceso de escritura. Pero también, ¿qué pasa? En un punto también me confronto con esto que plantea Nico, y me interpela lo que plantea Nico, esto de que el arte no tiene que generar otro valores económicos, por ejemplo. Simple. Ahora, ¿qué pasa? Ahí me pone en otro lugar en donde digo, la puta, pero tengo un problema. Porque entonces el tipo que a lo mejor labura en una obra y llega reventado y tiene un montón labura 8, 10 horas y tiene 2 de ida, 2 de vuelta, llega, morfa, está media hora con sus pibes y se va a dormir. Y ese tipo no va a tener lugar para. Y entonces se me plantea esta cuestión de, pero si yo voy por ahí, ¿no le queda esto a un gueto determinado que no son los del don, pero son los de la cuna dorada? O los que quedan en la marginalidad, digo, que agarra y dice, bueno, prefiero vivir con lo que hay y me dedico a escribir y como cuando puedo. O al arte y como cuando... Entonces digo, esta cuestión de el sistema en el que estamos a veces nos lleva a interpelarnos, y esta interpelación, aunque sean posturas distintas, tiene el mismo fin. Y el mismo fin es que es tratar de encontrar ese punto en el cual el arte sea un grano dentro de un sistema. El arte pueda decir, el arte sea un lugar donde sume cada vez más voces, pero que esas voces interpelen. Entonces digo, nada, Nico, vamos a tener que hacer una charla seguramente, otro encuentro, me encanta, van a surgir 10.500 cosas, y creo que es muy importante el hecho de hablar, confrontar, pensar. El acto de escritura se escribe, pero el pensar la escritura es mucho más rico porque a veces hace que escribamos 10 poemas menos, pero que el que escribamos sea mucho mejor. Entonces digo, que tiene que ver con esta construcción de la que hablaba Nico también, ¿no? De todas las lecturas. Digo, si Nico, en vez de usar tiempo para leer un montón de autores,
los usase todo el tiempo para escribir, sería mucho más precaria el contenido de la escritura. Claro. Yo me acuerdo que veía te vi en el video ese del encuentro de escritores virtual en Chile. ¿Puede ser? Estuviste hace un mes, 2 meses, ponele. Puede ser. Un encuentro de literario en Chile que lo armaron unos chicos de allá. Vos comentabas, creo que alrededor de una frase de Borges que dice que uno no es quien es por lo que escribe, sino por lo que lee. Vos jugabas un poco en eso, me pareció interesantísimo el planteo. Sí. Y a mí eso me pareció siempre bastante fundamental para entenderlo un poco, que digo, para darle un marco. Por eso la necesidad de que el autor, no importa quién sea, no es tanto saber quién escribe tal cosa. A nivel interno uno tiene que saber quién es por lo que leyó en algún punto. Leer también significa vivir, tener experiencias, escuchar. El escritor, en la parte en la que uno escribe, está relacionada con eso, pero la relación final la tiene que hacer el lector. Entonces a mí eso me interesa mucho, esa idea en Borges, aunque si buscamos un poco más en Borges podemos encontrar la misma frase, pero al revés, porque Borges, viste que dijo muchísimas cosas en su vida. Pero bueno, siempre también en el medio de todo lo que hacemos tiene que aparecer Borges, porque es infaltable. Y hasta una... En estos tiempos donde la imagen es tan importante, bueno, con Nicolás, con nuestro invitado de hoy, hicimos un cambio de ropa y para enfrentar el segundo tramo, o el último tramo de este programa. Che, Nico. Es como que tomamos un DeLorean, nos subimos a un DeLorean, fuimos y volvimos. Totalmente. Che, Nico, ¿y cómo es esta parte, esta nueva etapa de este nuevo hijo literario que está recorriendo por acá el mundo? Bien, en realidad es mi primer libro publicado. Fue publicado poquísimo. No me gusta escribir, pero no me gusta hacer libros, digamos. Entonces es un problemón para mí. Entonces me agarran mis amigos y suelen cagarme a pedo porque tengo cosas ahí guardadas y me mandás a algún lado. Y no me gusta, empiezo a leer los concursos y empezás a meterte en esos términos legales y parece que le estás vendiendo tu alma al diablo. Suelo salir bastante espantado, no termino de leerlos, me molestan bastante. Algunos son más tranqui, pero la verdad que algunos me han costado mucho formatear la cosa para que entre en el formato que piden, ¿no? Tantas páginas, tanto tal, viste, como que me cansa ese laburo y no tengo ningún secretario que me ayude, así que dejo pasar, termino cosas y están ahí tiradas, y quedan ahí, y a un momento bueno, estos textos tienen 13, 14 años, y se la venían bancando. Lo único bueno que tiene eso es esto, que digamos, que pasa el tiempo y algunos textos se siguen sosteniendo solos. No sin retoques, ¿no? Pero se sostienen bien. Estos son unos poemas en prosa, muy cortitos, muy comprimidos, que en un momento empecé a elaborarlos, me gustó mucho la forma. Hay arranca el libro con un epígrafe de Pessoa, que es un verso de un poema que se llama Hora Absurda, que dice, vamos a leerlo de acá porque no me lo acuerdo de memoria ahora. Dice: este paisaje es un manuscrito con la frase más bella cortada, dice el amigo Pessoa. Y a mí me interesó como idea de formato, me tiró una forma, ¿no? Una idea muy corta con algo que está roto adentro, ¿no? Una idea muy cerradita con algo que irrumpa de algún punto, que fracture lo que uno espera. Me tiró cierta idea de forma, eso hasta ahí llego en lo que entendí cuando lo leí y cuando me puse a escribir. Me salieron como o sea,
estuve escribiendo y me salieron como, no sé, como 250 poemas, así, fue así como una chorrera de cosas. Después fui eliminando, pero me quedaban un montón. Recorté hasta que quedé con unos 50 que están acá en el librito. Por cuestiones de formato que hablábamos recién, ¿viste? ¿Quién va a agarrar un libro con 300 poemas? O sea, tenés que ser Diana Vélez, tenés que ser Yo lo agarro, yo lo agarro. Sí, sí, bueno. Digo, para que sos el dueño de la editorial, tiene su razón, digamos, de rechazarlo continuamente, una cosa así. Entonces eso me dio un espacio interesante para investigar algunas cosas le puse como nombre general paisajes, pero es un formato donde hay algo paisajístico en el sentido fotográfico, en el sentido de una foto que puede ser literalmente un paisaje o puede ser una foto social o puede ser un paisaje musical o puede ser es una mirada muy amplia de una idea de paisaje donde juegan la idea de lo político, la idea de la sexualidad, del erotismo, donde se juega mucho también la idea del lenguaje. Exploro en un formato que me regaló el amigo Pessoa, 3 o 4 temas un poco obsesivamente. Y bueno, el formato fue quedando, hasta que creo que el año pasado un amigo me dijo, che, esto está buenísimo, ¿por qué no lo sacás? ¿Por qué no lo publicás en tu Facebook? Yo no soy de publicar cosas mías en mi Facebook, en mis redes sociales, no, me da un poco de cosa, no me gusta mucho. Prefiero publicar cosas de otros, cosas que estoy leyendo, mejor. Entonces, bueno, nada, apareció por ahí, vi que Halley Ediciones estaba pidiendo textos para hacer como un tanteo y bueno, me respondieron enseguida, les había gustado, dije, bueno, vamos por acá, tienen un sistema de preventa, entonces yo tampoco tenía que andar poniendo plata, eso también es otro tema. Claramente. Sí, me pareció interesante, es una publicación de 50 libritos, accesible, todavía los valores no se han ido muy fuera del alcance del bolsillo, pero bueno. Fue una linda, es una linda experiencia. Ahora el 1 de junio, bueno, ya nos vamos a tomar otro DeLorean Sí. para cuando salga este programa. Exactamente. O sea, así que lo voy a decir como si hubiera pasado. El 1 de junio, que no pasó, pero que ya pasamos en la actualidad de este presente, estoy o estuve o estaré presentando el libro acá en el Centro Cultural de la Municipalidad de Trevelin. Hace 2 o 3 semanas lo presenté en Food Casa Galería en la localidad de Esquel, acá a unos 50 kilómetros. Así que fue muy interesante con mi amigo Alun Lot, que es un guitarrista, me acompaña un poco, le metemos música a la lectura, cosa que se lo robé al querido amigo Juan Gelman, cuando lo vi una vez recitando con un bandoneón al lado. Así que bueno, y el libro tiene también una cápita de Juan Gelman, de un poema de Codelaway que dice: toda poesía es hostil al capitalismo. Empieza el poema y termina con la misma frase. Es un bello poema. Me pareció interesante plantearlo al principio del libro como idea general. ¿De dónde sale la forma? Lo formal es del amigo Pessoa y el porqué, si se quiere, es con el epígrafe de Juan Gelman. Vení con algunos, dale. Compartinos algunos. Por esa mujer escribo poemas. Anida en mi boca y por ella pasan todas las palabras. Es mi lengua, mi lenguaje, la gramática por donde hago equilibrio, dije, mientras se iba para siempre, dejando un silencio espectral. Más. Son todos así cortiditos. Muy Halley, muy estilo Halley, debemos decir. Halley mantiene este estilo así como textos Mira. cortos, trompadita, así que muy bien, muy bien elegida la editorial. En un rincón de tus ojos descansa buena parte del mundo que elegí para mirar.
En el cuenco de tus manos anida el pájaro que un día se estampó a mi ventana. Detrás de tu costillar quiero vivir como un preso. Mm. Qué loco, ¿no? Vamos a hacer un poco al azar. Me ponía a pensar recién, ¿no? Cuando vos hablabas y decías esto de estos tiempos en los que todavía no se presentó, pero en realidad para cuando salga el programa ya va a estar casi recién presentado el libro. Pero lo que me ponía a pensar es lo siguiente, que en realidad, por lo general, los libros son hijos que ya no nos representan casi cuando salen al mundo, ¿no? Porque en realidad es una voz que ya pasó, estamos trabajando una nueva, y en este ejercicio de la aproximación o el tratar de sentirnos quizás a lo mejor representados por el libro, es que también lo intervenimos y lo volvemos a trabajar y a tocarlo un poco más como para meterle esta voz literaria que tenemos ahora, porque si no sería muy difícil poder sostenerlo, ¿no? Entonces, digo, ¿te sentís que el Nicolás Aucer que está en este paisaje es el de hoy? No, claro que no. Es más, uno de los trabajos que hice siempre con lo escrito, que me parece que interesante, es en borrarme de lo escrito. Es en no estar como persona. O sea, yo particularmente no tengo, en mis particularidades, llevo una vida absolutamente aburridísima. Lo hablábamos el otro día al respecto. Yo no soy un escritor Hemingway. No voy a domar toros ni voy a pelear en la Guerra Civil Española. Entonces, cualquier dato de mi existencia en los textos a mí no debería interesarle a nadie, como a mí en general no me interesa los datos personales de quienes leo. Uh-huh. Me parece que es más, creo que los escritores que más me interesan, que más me llaman la atención, generalmente no es de sí mismo de quien habla, ¿no? Claro. Han hecho un trabajo de borrarse del medio y hacer algo que supera, que lo supera individualmente, que está en otra sintonía. Lo hablábamos al respecto de la cuestión del yo, puesto en todos lados, porque es muy difícil de salirse. Uh-huh. Yo creo que la escritura es un acto bastante esquizofrénico en ese sentido, porque uno va escribiendo y a la vez también es lector de lo que va escribiendo, en el mismo momento en que lo va escribiendo, y después te volvés lector una vez que está terminado, y te volvés corrector, y te volvés varias personas alrededor de un texto. Pero el que está leyendo otra persona. Totalmente. Y el que lo escribió es una persona que ya no está. Aunque esté. Y aparte ese que ya no está, procuraba no estar. Siempre pensando que la poesía es un hecho, la poesía, la literatura, la narrativa, es un hecho que se consuma en un otro totalmente otro, en un otro fuera de este cuerpo, que no tiene por qué conocerte, que tiene sus propios problemas y no creo que quiera indagar. Ni tener tiempo no para meterse en los tuyos. A no ser que le interese la chismografía, digamos, como se podría llamar a la ciencia de los chismes que promulgan por todos los medios de comunicación en general. Me parece que hay que saber correrse. Estoy a favor de la idea de Barthes que habla de la muerte del autor. Yo lo tomo un poco más literal a eso. Creo que uno tiene que salir del texto, no tiene que estar. Ni siquiera debería firmar sus propios libros. Estoy llevándolo al extremo, ¿no? Para romper un poco, pero Roque Dalton decía que la poesía era como el pan, digamos, o sea, es de todo. El otro día escuchaba una frase idéntica de Juan Germán que decía que la poesía era como el agua, era de todos. Y a mí eso me parece que es una base como para dejar el ego de lado. Y también es una filosofía un poco de vida, ¿no? Parece que hay
accede a la literatura, uno se sabe pasajero, habitando un momento específico, y me interesa también una frase de Oliverio Girondo, cuando arranca El espantapájaros, él escribe un breve prólogo que dice: yo no quiero tener sangre de estatua. Y eso está muy bien. Él hablaba ahí de su desinterés ¿cómo es? A editar, lo que hablábamos recién. Pero bueno, era interesante esa idea, y que estaba ese texto en un libro que habían editado. Claramente. Eso era muy interesante, esa contradicción también. Pero no querer tener sangre de estatua, no querer sacar provecho de eso en lo personal, no querer hacerse millonario, es un acto anticapitalista, y que creo que está en la base de toda poesía, como dice Juan Gelman. No anticapitalista, es antisistema. Cualquier sistema le pone un poco la piel de gallina, que gente no tenga intereses, ni quiera tener utilidades de cosas que hace por gusto, por placer, o porque quiere generar algo diferente. Quizás a lo mejor esa es la respuesta que tendría que haber dado fuera, esto para los que están los que están ahora compartiendo esta entrevista, digo, esa es la respuesta que tendría que haber dado para la pregunta que vos me hiciste fuera de la charla que tuvimos grabada. Y es eso, claro, en realidad. Justamente es eso, ¿no? Es estos espacios que se defienden, como este programa, como la poesía, como muchos espacios artísticos, que se defienden más allá de la lógica del sistema, ¿no? Claro, aparte porque eso obedecen al deseo. Exacto. O sea, y es una punta para laburar. Es un ¿Cuántas gran cosas uno no hace? Porque fíjate, cuántas cosas no se hacen justamente porque el sistema no te lo propone y no te lo permite. Entonces es un poco, desde un lugar muy humilde, romper un poco, ir a contramano, ir a contrapelo del sistema. Y en las letras está esa posibilidad, sin mayores daños a terceros, ¿no? Totalmente. Entonces eso me interesa en ese sentido, el literario y la escritura. Por eso no me interesan los autores, quiero decir, me interesan las obras. Eso es una vieja discusión que ya la ha tenido Marcel Proust, por ejemplo. Un texto se llama Contra Saint-Dieu, no sé si lo dije bien porque no sé francés, pero discuten justamente eso. Hace 100 años, el libro tiene 100 años, o sea que estamos medio para atrás con la discusión. Pero a veces hay que volver a eso, hay que insistir, porque bueno, yo cuando empiezo a leer algunas cosas que demuestran en el texto no más que una breve reseña de la propia vida del autor, yo particularmente me aburro muchísimo, se pierde el objetivo estético de un texto, no me genera mayores cosas, por ahí me genera alguna compasión por el autor, pero yo no quiero, no es algo que me interese en la lectura. Me parece que es por otro lado, que hay que dar una pelea ahí de sacarse el ego de encima, y de buscar en lo estético la posibilidad de dar continuidad a ciertos momentos históricos en la literatura que son constitutivos de nuestra historia como país, de nuestra historia como persona, de nuestra historia como cultura. Digo, hablábamos también de nuestros ancestros, si querés plantarlos en cada lugar donde uno está. Estoy hablando de Roberto Ar, estoy hablando de Jorge Luis Borges, estoy hablando de Cortázar, estoy hablando de González Tuñón, de David Viñas, de una parva de gente que estructura de alguna manera la visión del mundo que tenemos hoy. De todas maneras, ¿no? Sobre todo hablando de este tema en particular. Eso me parece importante. Pertenecer a una época, mostrar que se pertenece a una época que tiene raíces muy profundas y que tiene también contemporáneos muy interesantes. Eso claro, siempre hay que ponerlo arriba de la mesa. Nico, elegí 2 textos más como para despedirnos y nada, la verdad que divino. Vamos a tener que hacer más cosas porque da para hablar. Sí. Dale. Es así.
Está perfecto, me parece bárbaro, contar conmigo para lo que sea. ¿Sí? Divino, divino. A El ver invitado cómo de vamos hoy, con- Nicolás Aucel, que si querés podés buscarlo tanto por Halley Ediciones, por el sitio web de Halley Ediciones, o lo podés contactar a Nico por medio de las redes para encontrar sus paisajes. Se va a despedir con estos textos, con estos textos breves, que son breves en la página, pero que te permiten seguir trabajando. Y esto es una de las cosas interesantes, ¿no? Cuando el lector o la lectora puede seguir trabajando y desarrollando aquello que encontró en el papel. Eso me parece fantástico. Gracias por haber estado y por este cambio de look que tuvimos que hacer también. Así le mostramos a la gente que tenemos más de una muda para ponernos todavía. Bueno, Lea, no, te agradezco muchísimo a vos el interés, la buena onda y bueno, empezar a formar vínculos, que es muy importante. En estos tiempos está bárbaro. Bueno, cierro con estos dos cortitos. Son todos cortitos, pero voy a cerrar con esto. Ando por la curvatura de tu lenguaje, de tus signos rebeldes que cierran sus puertas y anidan este nudo en mis pupilas ciegas. Sos la luna perdiendo peso, el susurro de una lengua muerta. Las llamas te devoraban, mujer, qué envidia. Salidas del fondo de mis pupilas, eras ceniza de un incendio voraz y yo me hubiese revolcado feliz en tu tierra yerma, humeante. Eras un corazón y yo una jaula vacía. Gracias. Muchas gracias a vos, querido. En estos